Después de la muerte de Selena, ocurrida el 31 de marzo de 1995, Chris Pérez se tomó su tiempo para llorar su partida, antes de volver a encontrar el amor en 1998, año en que conoció a la que sería su segunda esposa, Vanessa Villanueva. Ambos fueron presentados por un amigo en común, y salieron durante 3 años. Finalmente, en 2001, contrajeron matrimonio. Como gran parte de su relación se dio previo a la introducción de las redes sociales, no se sabe mucho sobre el tiempo que pasaron juntos, ni tampoco se tienen detalles de su boda. En 2008, solicitaron el divorcio después de solo 7 años de matrimonio. Según se cuenta, la posible razón de su divorcio fue debido al mal rato que Chris aún se encontraba pasando luego del fallecimiento de Selena, vivencia que aún no lograba procesar del todo, y que lo llevó a desarrollar problemas con el alcohol y las drogas, lo que eventualmente lo llevó a su separación de Villanueva. Se desconoce en qué términos concluyeron su disolución, ya que Chris rara vez la menciona en sus redes sociales. What's up, Illinois? Chris Pettis here. Chris Pettis Band is coming your way to Chicago, Aurora, Illinois. We're playing at a place called the Piazza. Vanessa volvió a casarse algunos años después con Henry Solís. Por otra parte, Chris no volvió a casarse, y en su lugar se centró en sus proyectos musicales, y en su carrera como guitarrista. A pesar de que Selena Quintanilla y Chris Pérez estuvieron unidos en matrimonio durante 3 años, no tuvieron la oportunidad de tener hijos debido al asesinato de Quintanilla. Sin embargo, Chris y Vanessa tuvieron 2 hijos. Una hija llamada Cassie Gabriel Pérez, nacida el 22 de diciembre de 1998. Y un hijo llamado Noah Pérez, nacido el 5 de abril de 2005. A pesar de haberse separado, él y Villanueva lograron tener una relación de crianza conjunta efectiva, misma que es mostrada a través de diversos videos y fotografías que la familia suele compartir.